Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar, esta vez en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chile en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y un afectuoso saludo a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Miguel. Buen día, Edison. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, quien es magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación, educación popular, entre otros. Hoy, con Edison Paredes Buitrón, dialogamos acerca del campo científico psicoanálisis, como parte de la serie temática Epistemología. Buenos días, Edison. Buenos días, Miguel. Muchas gracias, Edison y Tito. Pues es un gusto volver a compartir estos espacios de reflexión sobre las temáticas filosóficas. Empezamos preguntando a Edison, ¿cuándo el psicoanálisis se constituye como campo o continente científico? Bien, el psicoanálisis se constituye como ciencia en Europa a finales del siglo XIX y fundamentalmente en el siglo XX, cuyo, digamos así, obra del psicoanálisis que inaugura este campo es la interpretación de los sueños. Y nos gustaría ahora saber, a su vez, cuáles son, en este caso, estas condiciones en las que el psicoanálisis se constituye como ciencia. Igual que en los otros continentes, pues hay dos ámbitos que podríamos indicar como condiciones en las cuales se constituye el psicoanálisis como ciencia. Por un lado están los contextos, las coyunturas históricos sociales, histórico-intelectuales y las coyunturas y los contextos también subjetivos que dan cuenta y ayudan, ¿no? Cuya composición aleatoria, pues posibilita la constitución del psicoanálisis. Y hay otra condición que digamos, es importante comprenderla, que es el proceso de ruptura epistemológica, que conjuntamente con los contextos posibilitan la constitución del psicoanálisis como ciencia. En el primer ámbito sobre los contextos históricos, el siglo, finales del siglo XIX y el siglo XX, se caracteriza por un contexto histórico social muy particular. Asistimos ya a un proceso de crisis del capitalismo, pues que lleva a la humanidad a la Primera Guerra Mundial y luego a la Segunda Guerra Mundial.
Estas crisis que se dan, digamos, de manera cíclica del capitalismo a inicios del siglo XX tienen una marcada intensidad, sobre todo por el gran flujo de mercancías que se arrojan al, al mercado mundial, y la disputa por el control de esos mercados genera conflictos entre las naciones que llevan de alguna manera a la Primera Guerra Mundial. Freud, por lo tanto, vive esta Primera Guerra Mundial. Freud es el que constituye, digamos así, el campo del psicoanálisis como campo científico, y él vive la intensidad de la Primera Guerra Mundial, pero también los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Pero por otro lado también están las luchas sociales que se dan en Europa, sobre todo. Hay un desarrollo muy importante de la organización obrera, que en el siglo XIX, de mediados del siglo XIX hasta finales, hay una intensa lucha social que confluyó en la Comuna de París y que siguió, digamos, constituyéndose y fortaleciéndose la organización obrera y las luchas sociales en Europa. Estas luchas sociales, de alguna manera, también confluyen tanto en 1905 como en 1917 en la Revolución Rusa, que es uno de los elementos fundamentales, digamos así, para comprender este contexto. Freud, según señalan sus biógrafos, fue también parte de alguna manera de estos procesos en su juventud de la lucha social. Estuvo muy cercano también a las tendencias socialistas de la época. Entonces, hay estos dos elementos que en el contexto histórico-social son importantes para comprender también eh, cómo se configura el psicoanálisis. Por otro lado, hay este contexto histórico-intelectual, que es similar al contexto intelectual en el que se desarrolla Marx, y está marcado por dos campos, ¿no? Por un lado, por el predominio de la física, que se constituye un modelo de cientificidad, y también la ideología fisicalista que predomina en el campo intelectual, eh, que, que no solamente mira a la sociedad, sino al cuerpo también como mecanismos. El desarrollo de la biología, que da paso justamente a una perspectiva eh, biológica de la sociedad, que mira a la sociedad como un organismo. Está también las cuestiones del desarrollo de la psicología y de la psiquiatría en la época de Freud, la constitución del positivismo y, digamos así, la perspectiva positivista se va constituyendo en una tendencia predominante que asume justamente estos elementos fisicalistas y va a plantear justamente la idea de lo social como relacionado con normas, con leyes más que normas, leyes naturales. Y por lo tanto también el cuerpo y todo lo que va constituyéndose como eh, ciencia o como con pretensión de cientificidad tiene que seguir estos elementos ligados a la perspectiva positivista. Está el liberalismo, ¿no? El liberalismo se ha desarrollado, está consolidado la ideología liberal, está la presencia de la religión católica, pero también de la reforma protestante, el desarrollo muy importante de la filosofía en la Viena de Freud. Por un lado está el pensamiento de Nietzsche, de Schopenhauer y también el Círculo de Viena. El desarrollo muy importante del arte y de los estudios del arte y de la tragedia, pero también está la presencia ya de la teoría de Marx, del marxismo, el socialismo, el anarquismo, entre otras importantes, digamos así, corrientes intelectuales de la época. Pero en la época de Freud también hay, igual que en Marx, sino que aquí en este contexto mucho más marcado,
que es una profundización del antisemitismo. Freud es de origen judío y por lo tanto también sufre de alguna manera todos los embates de este antisemitismo que se radicaliza eh, en la Segunda Guerra Mundial con el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. Ahora, como decíamos en otras ocasiones, hay un contexto histórico subjetivo, ya que no todos los individuos que están compartiendo estos mismos contextos históricos e intelectuales producen lo que produjo Freud, porque hay una búsqueda, un deseo que se canaliza también en estos encuentros de los contextos para que se canalice justamente la perspectiva psicoanalítica, ¿no? La búsqueda de la especificidad de la vida psíquica, de sus producciones, de sus conflictos, de sus tensiones, de los síntomas que se generan en este ambiente intelectual, toda vez que Freud tiene una formación fundamentalmente médica. Por otro lado está este ámbito de lo que decíamos, la ruptura epistemológica. Como todo campo científico que se constituye, supone un proceso de descentramiento, de pensar sin centros, de, digamos, de alguna manera desplazar los centros para poder constituir un campo científico sin un centro fijo y establecido. En esta medida, pues, Freud va a hacer una ruptura con las concepciones de la psique que están centradas fundamentalmente en la medicina, ¿no? Y la medicina se centra fundamentalmente o mira fundamentalmente los procesos psíquicos, sobre todo aquellos que tienen niveles de conflicto como enfermedades. Uno de los primeros elementos, digamos así, que hay crítico en Freud sobre esta ruptura con la medicina, ¿no? También hay una ruptura con la psiquiatría como una de las ramas fundamentalmente de la medicina que centra los procesos psíquicos en el cerebro. Entonces, aquellos elementos que son considerados patológicos son mirados como problemas del cerebro, ¿no? Y por lo tanto la psiquiatría va a atacar fundamentalmente, a atacar entre comillas del cerebro, ¿no? Con electroshocks, con tranquilizantes, con químicos para atenuar justamente esos síntomas que son considerados patológicos. También va a hacer una ruptura con, a pesar de que ha habido un desarrollo importante a inicios del siglo, finales del XIX, inicios del siglo XX de la psicología, Freud va a romper con toda psicología de la conciencia, que centra su atención en los procesos conductuales, en la conducta humana. Entonces, igualmente, hay un fuerte influjo también de la visión médica en la psicología que trata algunas conductas que son consideradas inadecuadas o patológicas, ¿no es cierto? Y interviene para modificar esas conductas y readaptar a los individuos a un determinado orden social. Entonces, hay una ruptura con estas perspectivas de la psicología. También va a ser una ruptura con las filosofías que están centradas en la conciencia, sobre todo con la filosofía cartesiana, ¿no? Que es también una filosofía que de alguna manera en el mundo moderno y a lo largo de la modernidad tiene un influjo muy importante. Esto en términos generales con respecto, digamos así, al contexto intelectual en donde estas ideas están circulando, ¿no? Pero también Freud hace una ruptura con sus propias producciones anteriores. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, juntamente con otros intelectuales, sobre todo Breuer, hay un proceso investigativo sobre lo que es la histeria,
¿sí? Y para poder comprender la histeria, estos intelectuales, entre ellos Freud, generan una teoría que se llama la teoría de la seducción. Entonces parecería que los fenómenos histéricos que están centrados fundamentalmente en esa época en las mujeres, que entonces solo las mujeres son histéricas desde esa perspectiva, están, están generados estos procesos histéricos porque hay una seducción del padre. Con las investigaciones posteriores que hace Freud, tiene que desechar primero esta idea de la seducción, porque la histeria primero no está concentrada y centrada solamente en las mujeres, sino que luego es vista ya como una estructura psíquica que también puede estar vinculada a los hombres. Y también va a romper con una técnica que es la técnica de la hipnosis, porque, digamos, en situación hipnótica, pues podían llegar a topar aspectos que a nivel de la conciencia no eran posibles de identificar, pero que una vez terminado el estado hipnótico, pues nuevamente podían ir reapareciendo estas situaciones sintomáticas de expresiones de estos malestares psíquicos. Entonces hay estos dos ámbitos de la ruptura epistemológica. Estos elementos de la ruptura conjuntamente con los contextos se combinan, se componen de tal manera que ayudan a desarrollar la teoría psicoanalítica y constituirle pues en un campo científico con todo el derecho. Muchas gracias, Edison. Entonces, ¿cuál es la estructura del psicoanálisis en tanto ciencia? Bien, igual que los otros campos científicos como la matemática, la física, la historia, también el psicoanálisis tiene una estructura propia y específica del campo psicoanalítico. Esta estructura que está configurada por objeto, teoría y método, eh, que es la estructura básica de una ciencia, el psicoanálisis también lo cumple con toda rigurosidad. Entonces, ¿cuál es el objeto del psicoanálisis? Como decíamos, los objetos de una ciencia son objetos de conocimiento, es decir, son conceptos. Entonces, el objeto del psicoanálisis es el concepto inconsciente. El inconsciente no es una determinación empírica, no es que se encuentra como un hecho, como una, como una digamos, como una cosa que se lo puede observar, identificar en algún lado o como un fenómeno. No, el psicoanálisis es un concepto que nos ayuda, que nos permite comprender cómo los individuos nos constituimos en sujetos, pero sujetados a estructuras y prácticas sociales y a estructuras también psíquicas. Da cuenta de esos procesos y permite también comprender, ¿sí?, algunas, digamos, fenómenos psíquicos ya concretos, como por ejemplo los lapsus, los sueños, los síntomas que, que generan de alguna manera malestares en estos sujetos, ¿no? Entonces el inconsciente es un concepto. No se lo identifica como un hecho, como un fenómeno, sino como un concepto que está expresado de alguna manera en lenguaje. Ahora, para comprender lo que es el inconsciente, Freud genera la teoría psicoanalítica. Y como todo campo científico que se constituye, para generar esta teoría, pues toma los elementos, las materias primas de ese ambiente intelectual, que es parte de su entorno, de su situación, digamos así, en donde desarrolla su pensamiento.
Entonces toma elementos de la física o de las psicologías o de la filosofía. Por ejemplo, el pensamiento de Nietzsche o el pensamiento de Schopenhauer ya están planteando el problema del inconsciente, pero en términos más ligados a la filosofía. Ese término adquiere una significación distinta en Freud. Entonces, para poder comprender, va a generar, por ejemplo, el concepto de sueño, el concepto de deseo, de pulsión de vida, de pulsión de muerte, de libido, de yo, de superior, de ello, de consciente, de subconsciente, de inconsciente, el concepto complejo de Edipo, el concepto complejo de castración, los conceptos como por ejemplo de neurosis, de histeria, de perversión, de culpa, de síntoma, de inhibición, de castración, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, con estos conceptos va a poder pensar lo que es el inconsciente. Y va a utilizar un método, que es un método analítico. Pues, de todas maneras, el psicoanálisis es análisis del alma, análisis de la psique. Entonces, estos conceptos van configurándose, van componiéndose en un orden discursivo de tal manera que pueda analizar los aspectos del inconsciente. Y esos aspectos del inconsciente ayudan pues, a comprender también las situaciones concretas de expresión y de manifestación de la psique humana. Entonces, estos son los tres elementos, ¿no es cierto?, propios y específicos del psicoanálisis, irreductibles: su objeto, su teoría y su método, que en su composición pues ayudan a pensar y a comprender la vida anímica, la vida psíquica de todo sujeto humano. Muchas gracias, Edison. De igual manera entenderíamos que hay ciertas regiones teóricas que tiene, como se constituye como ciencia. ¿Cuáles serían estas regiones teóricas del psicoanálisis? Las regiones teóricas, como metafóricamente se utiliza el concepto continente, y todo continente pues tiene regiones, igual un continente científico también se caracteriza por establecer regiones que de alguna manera son aspectos del objeto, es decir, en este caso del concepto inconsciente. Entonces, estas regiones teóricas empiezan a pensar y a tratar determinados aspectos del objeto de conocimiento. En un texto de Freud que se llama Introducción al psicoanálisis, en este texto va a plantear al menos tres ámbitos en los que se configura el psicoanálisis como ciencia. El primero es una teoría de los sueños. A diferencia de las miradas anteriores a Freud, el sueño era concebido desde el punto de vista médico, fisiológico, como una eh, disfunción, podríamos decir, una mala función del cerebro, y eso es lo que provoca los sueños. También los sueños, por ejemplo, eran vistos desde otra perspectiva, ligados a la predestinación, desde las miradas religiosas y míticas y mágicas que también predominaban en la interpretación de los sueños. Para Freud, pues los sueños son realizaciones de deseos inconscientes, ¿sí? Entonces, genera toda una teoría porque el sueño es una de las formaciones del inconsciente. Entonces, hay tres tomos que produce Freud para explicar lo que son los sueños. El otro campo que establece aquí Freud en la introducción al psicoanálisis es la teoría de los actos fallidos. Los actos fallidos son estas formaciones del inconsciente con las cuales dan cuenta, digamos así, cuando nos olvidamos de un nombre, por ejemplo, a menos que no haya ninguna situación fisiológica, ¿no? Que eso produzca. Los olvidos de los nombres son formaciones del inconsciente, o cuando decimos un nombre por otro.
¿sí? Entonces, esos elementos de los actos fallidos, Freud genera toda una comprensión para poder explicar que estos actos fallidos son formaciones del inconsciente. La tercera campo que está planteado en este texto y que quizás sea una de las perspectivas de la teoría freudiana y del psicoanálisis en general que genera más complicación y más resistencia, es la teoría de la sexualidad. Freud rompe con las concepciones, digamos así, populares, comunes, cotidianas de mirar la sexualidad, ¿no? Que generalmente se la ubica como algo pecaminoso, por ejemplo, desde la mirada religiosa, o lo reducen al ámbito genital en otros casos, ¿sí? La sexualidad para Freud es una construcción social y cultural. No es un problema biológico u orgánico, sino una construcción social y cultural. El cuerpo está sexuado, digamos a eso. Y la sexualidad pues está ligada al principio del placer. Entonces, hay una comprensión, por lo tanto, no biológica, sino mucho más humana de la sexualidad. Pero también Freud va a desarrollar otros elementos teóricos, ¿no es cierto?, ligados a la comprensión del sujeto, por ejemplo, una teoría del sujeto como sujeto sujetado a las estructuras psíquicas, pero también a las estructuras sociales. También podemos identificar en Freud toda una teoría de la cultura, ¿no? Mirada a la cultura fundamentalmente como él bien lo señala en su texto El malestar en la cultura, como la organización social de los límites. La cultura nos coloca los límites. Entonces, estos elementos podrían ir configurando como las teorías regionales del psicoanálisis. Ese despliegue de las regiones teóricas del psicoanálisis deben generar relaciones con otras ciencias como las ciencias sociales, por lo que la pregunta es, ¿cuáles son esas relaciones del psicoanálisis con las llamadas ciencias sociales? Igual que en la historia, con el campo del psicoanálisis se puede establecer una relación mucho más estrecha, ¿no? Porque las teorías y las regiones teóricas que plantea el psicoanálisis se conectan con las ciencias sociales, por ejemplo, para tener una mejor comprensión de lo que sucede a nivel social y cómo los procesos, por ejemplo, sociales, políticos, ideológicos, están atravesados también por elementos subjetivos inconscientes. Entonces hay toda una comprensión de una teoría de la cultura, una teoría, digamos así, lingüística, del lenguaje, por ejemplo, el psicoanálisis se combina o se compone muy bien con unas tendencias críticas, por ejemplo, tanto de la sociología como de la antropología. Ayuda también a establecer con más precisión los objetos, por ejemplo, teóricos, conceptuales para el análisis del discurso, del lenguaje, ¿no? Entonces, hay estas conexiones muy importantes que establece el psicoanálisis con las ciencias sociales y pueden establecer ahí, digamos, una riqueza de producción, ¿no? Entre el vínculo que hay entre psicoanálisis, por ejemplo, y toda la cuestión del materialismo histórico, de la teoría de la historia de Marx. Esta composición ayuda a tener una visión mucho más clara y distinta, como dirían algunos filósofos, de lo que es lo humano social y sus estructuras y sus prácticas y y la construcción de los sujetos, ¿no es cierto?, como sujetos sujetados, que ayuda a comprender el psicoanálisis. Pero no solamente eso,
sino que el psicoanálisis también ayudar a comprender la sujetación, también ayuda a comprender y dar las claves para los procesos de sujetación y de liberación social e individual. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, y a ustedes, Radio Escuchas. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.